Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestro tercer webinar de posgrado de la Escuela Ciencias de la Salud. Mi nombre es Carolina Fredes, soy académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, subdirectora de posgrado de la Escuela Ciencias de la Salud, y junto con Patricio García, profesor del Departamento de Kinesiología y director del Magíster en Rehabilitación y en Salud, seremos los facilitadores de la actividad de hoy. Este ciclo de webinars de posgrado de la Escuela de Ciencias de la Salud tiene como propósito visibilizar la investigación y el quehacer académico en distintas áreas de la salud. Los dejamos invitados a sumarse, a inscribirse en estos webinars que se realizan el último miércoles de cada mes y donde nos reunimos en torno a temas como rehabilitación en salud, kinesiología cardiorrespiratoria, kinesiología en oncología, nutrición clínica, nutrición deportiva, movimiento humano y sistemas alimentarios sostenibles. Hoy en particular nos reúne la rehabilitación. En la Escuela Ciencias de la Salud contamos con un magíster en rehabilitación en salud. Este es el primer programa de magíster de nuestra escuela. Es un programa de carácter profesional, modalidad semipresencial, que aborda la rehabilitación de manera integral e interdisciplinaria. Estamos muy contentos con este programa y por eso hemos intencionado que nuestros primeros 3 webinars sean en un tema en rehabilitación. Le pediré a Patricio García, director de Magíster en Rehabilitación en Salud, que nos cuente la dinámica de hoy y que presente a nuestra expositora. Adelante, Patricio. Gracias, Carolina. Nuestra expositora realizará una presentación de 20-25 minutos. Ustedes pueden dirigir sus consultas a través del chat y una vez finalizada la presentación, estaré moderando las preguntas y respuestas. Seremos respetuosos con el tiempo para finalizar aproximadamente a las 14:50 horas. Nuestra expositora es Karina Aracena, tecnóloga médica, especialista en otorrinolaringología. Ella es magíster en Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene 17 años de experiencia clínica en la red de salud UC Christus y 13 años de docencia universitaria en el Departamento de Fonoaudiología de nuestra institución. Es investigadora activa en el área de la otoneurología y tiene pasantías de perfeccionamiento en México, España y Argentina. Además, es inventora del dispositivo Training Head Impulse Test, un simulador de impulso cefálico que tiene patente vigente. Así que bienvenida, Karina, y muchas gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias Patricio por la presentación y también por la invitación. Agradezco a ambos. Antes de partir, quisiera comentar que esta presentación tiene 3 partes. Una primera parte, conocer algunos signos importantes que no debemos pasar por alto cuando nos enfrentamos a evaluar un paciente con sintomatología vestibular, ya sea de origen periférico o central. Una segunda parte, vamos a ver una serie de casos para poder abordar la evaluación de estos signos vestibulares. Y voy a finalizar con algunas generalidades de las implicancias de la rehabilitación vestibular en patología vestibular central. Bien, vamos a comenzar. Quiero que observen con atención este nistagmo. Es un movimiento ocular involuntario, rítmico, que aparece cuando existe una asimetría del tono vestibular, ya sea esta asimetría generada por una patología de origen periférico o de origen central. Aquí vemos un nistagmo que siempre bate hacia abajo, vertical puro hacia abajo. Eso ya nos está indicando más o menos por dónde va el camino. Ahora miren esto.
El seguimiento lento está completamente sacádico. Los ojos no se mueven de forma tranquila con este seguimiento lento que debiese realizar la paciente. Está entrecortado sacádicamente, desorganizado. Es incapaz de mantener entonces el objetivo de forma alineada en la fobia. El sistema de seguimiento lento depende del flóculo cerebeloso y del tronco. Cuando falla, estamos entonces frente a una patología lo más probable central, no una patología laberíntica del oído. La marcha, ¿cómo está la marcha de esta paciente? Un poco atáxica, ¿cierto? La base levemente ampliada. No tiene una lateralización sistemática, es una marcha insegura, con miedo. No es una caída franca como un síndrome de Wallenberg, pero tampoco es una marcha de alguien que tiene una neuritis vestibular. ¿Y dónde está la principal bandera roja? Acá. Un G de impultez completamente normal, no se observa una sacada ocular compensatoria, pero existe un nistagmo espontáneo que me está evidenciando que hay una simetría del tono vestibular. Pero el G de impultez, al estar normal, me indica que esta simetría del tono vestibular, lo más probable que no es de origen laberíntico del oído. Entonces, nistagmo vertical hacia abajo, seguimiento lento completamente sacádico, una marcha táxica, un hip normal, ese conjunto no miente, no es el oído, es el sistema nervioso central, específicamente el flóculo cerebeloso y las vías de los canales semicirculares verticales. Estamos frente a un síndrome de nistagmo downbeat. ¿Por qué importa distinguir entre central versus periférico? Existe un 35% de ACV de circulación posterior, son inicialmente mal diagnosticados en urgencia. El 40% son infartos cerebelosos que evolucionan con desenlaces adversos y existe una mayor mortalidad de stroke cerebelosos versus cerebral. ¿Qué pasa si no diagnosticamos lo central? Bueno, la ventana terapéutica está completamente perdida, se da una alta precoz con riesgo vital activo, hay una mayor, en el fondo, morbimortalidad. Pero ¿qué pasa si sobrediagnosticamos lo central, nos vamos hacia la otra vereda? Se solicitan imágenes y exámenes innecesarios, que son tanto costosos para el paciente o para el sistema. Hay un retraso en la rehabilitación vestibular periférica, hay un uso inadecuado de recursos y obviamente ansiedad y mayor costo para nuestro paciente. Cuando una persona presenta un síndrome vestibular, ya sea de causa central o periférica, deja huellas. ¿Ya? Deja signos clínicos que debemos encontrar. Debemos evaluar cuál es la característica de este nistagmo, debemos encontrar si es que hay un skew, cómo está su postura cefálica, su equilibrio, si presenta sacadas correctivas en el G de impultez, etc. Nuestro rol es encontrarlas, analizarlas e interpretarlas. El diagnóstico en la medicina vestibular o en la autoneurología comienza con la historia clínica. En la autoneurología contemporánea es inminente la clínica y la clínica debe estar conectada con una segunda parte muy importante que es el examen físico clínico oculomotor. Es el que nos va a entregar la mayoría de los elementos para poder afinar nuestro diagnóstico. Por lo tanto, en la medicina vestibular la clave está en los ojos. ¿Qué debemos evaluar en un examen físico neurológico? En primer lugar, debemos observar muy bien si los ojos están alineados, si la cabeza está inclinada, cómo se sentó el paciente en la camilla. Entonces, primero, en posición en reposo, observe la posición cefálica de su paciente, la alineación ocular y busque si existe alguna divergencia ocular vertical como un skew deviation o alguna inclinación de la cabeza. Por el contrario, acá, ¿qué observamos? Claramente observamos una divergencia ocular vertical. Esto puede ser un skew, una parálisis troclear, una miastenia. No podemos saberlo en una primera instancia, pero sí podemos empezar a sospechar que esto puede que no sea tan periférico, ¿ya? Las patologías de origen vestibular periférico es rarísimo que muestren este skew, a no ser que el cuadro esté en hiper agudo. Luego, importante observar la presencia o ausencia de nistagmo espontáneo. Recuerden que el nistagmo espontáneo es un movimiento ocular involuntario, rápido, rítmico, oscilatorio, y que cuando lo observamos, la interpretación que debemos realizar es que existe una simetría del tono vestibular.
y esta asimetría del tono vestibular puede ser de origen periférica o de origen central. Las formas patológicas del nistagmo tienen muchas causas, ¿ok? Pero el que se genere es el resultado de enfermedades que afectan al aparato vestibular periférico o al tronco cerebral o al cerebelo, y con menor frecuencia a las vías visuales anteriores o a los hemisferios cerebrales. Siempre hay que evaluar la dirección del nistagmo si cumple con las características centrales o periféricas. ¿Qué otra prueba es importante realizar en el examen clínico? Un head impulse test. El HIT o head impulse test permite evaluar el reflejo vestibulocular. Cuando hay una falla de los sensores periféricos, el BOR, el reflejo vestibulocular, falla y va a generar un signo de hipofunción, que es lo que observamos acá cuando se mueve la cabeza de la paciente hacia la derecha. Observamos esta sacada ocular visible o sacada ocular correctiva overt. Bien, entonces nos indica, sin hacer ninguna otra evaluación, que cuando movemos la cabeza a la derecha ya existen alteraciones en los sensores del equilibrio del lado derecho. Vamos integrando y vamos viendo algunos casos. Primer caso, paciente, 52 años, sexo femenino, asiste a evaluación por videonistagmografía. Básicamente es derivada porque presenta un mareo y una inestabilidad que está permanente, ya más o menos hace 4 meses de evolución. ¿Ya? También refiere oscilopsia, que es que cuando camina todo su entorno visual se mueve. Puede ser hacia arriba, hacia abajo o de un lado hacia el otro lado. Entonces lo primero que hacemos es observar los ojos a través de la videonistagmografía y nos encontramos con esto. ¿Qué han estado observando en este rato que yo le describía la historia clínica? Observamos un nistagmo periódico alternante. Es un nistagmo que bate en dirección horizontal, como los de causa periférica, pero cuando pasan 90 segundos o 120 segundos, este nistagmo se detiene por completo y cambia automáticamente su dirección de batida. El nistagmo periódico alternante es patognomónico de patología central, específicamente cerebelo. ¿Dónde está la lesión? A nivel del nódulo. El objetivo principalmente a nivel del nódulo es que mantiene el mecanismo de almacenamiento de velocidad. Es un proceso neural de nuestro sistema vestibular central que prolonga y procesa las señales vestibulares más allá de lo que pueden hacer los canales semicirculares por sí solos. Básicamente los canales semicirculares responden bien a las aceleraciones angulares rápidas, pero su respuesta decae rápidamente, alrededor de los 6 segundos. En cambio, este procesamiento de velocidad, este almacenaje, se extiende en el tiempo, por lo menos a unos 15 o 20 segundos, entonces lo que permite que la respuesta vestibular sea más prolongada y a la vez más precisa ante las rotaciones angulares o cefálicas sostenidas. Este circuito involucra principalmente al núcleo vestibular medial, fascículo longitudinal medial y las conexiones entre ambos lados del tronco y principalmente cerebelo, lóbulo, flóculo nodular. Actúa básicamente el flóculo y nódulo como regulador de este mecanismo de velocidad de almacenaje, pudiendo descargar, acotar o inhibir la respuesta. Pero ¿qué pasa acá? Al existir esta lesión a nivel del nódulo, este sistema de almacenaje en el fondo no tiene control. Descarga cuando quiere, se detiene cuando quiere. Es por eso que podemos observar este nistagmo que bate hacia un lado, se detiene y luego bate hacia el otro lado. Segundo caso, recuerden que siempre debemos evaluar a nuestros pacientes en posición en reposo, pero miren cómo un simple cover test alternante deja en evidencia este skew. Ella es una paciente de 82 años que consultó a su otoneurólogo 3 semanas después de haber sido hospitalizado por un ACV isquémico de fosa posterior y consulta porque obviamente persiste con inestabilidad principalmente al caminar y sensación leve de que el entorno se mueve y aún tiene un poco de dificultad para tragar. ¿Ok? Entonces, quiero que se den cuenta cómo una simple prueba de tapar o ocluir un ojo de forma alternada ya deja al descubierto la patología o el topo diagnóstico. Más que la patología, el topo diagnóstico es la lesión.
Entonces el diagnóstico ya se mencionó en la historia. La lesión aquí está en la pared lateral del bulbo raquídeo, porque es ahí donde se proyectan los sensores otolíticos que provienen del laberinto y que proyectan el sentido de la verticalidad. Entonces, esta paciente había presentado un síndrome de Wallenberg ipsilateral. El síndrome de Wallenberg, recuerden que es una oclusión de la arteria cerebelosa posterior inferior. Y un tip, el ojo que está hipotrópico, o sea, en el fondo el ojo que sube cuando se destapa, es ipsilesional en las lesiones que son periféricas y pontobulbares. Antes de presentar el siguiente caso, quiero comentarles que existe un protocolo que se debe aplicar cuando estamos en contexto de un síndrome vestibular agudo. Bien, este protocolo se llama protocolo HIMSS, es un acrónimo de las 3 pruebas que involucra. Involucra el evaluar el nistagmo espontáneo y las características de él, también realizar el heading pull test y observar si se gatilla esta sacada hipofuncional o esta sacada correctiva, y realizar este cover test alternado para ver si queda en evidencia un skew. ¿Por qué es tan importante realizar esta prueba? Porque tiene una mayor sensibilidad y especificidad que la resonancia nuclear magnética cuando el cuadro se implementa las primeras 48 horas. Aunque no lo crean, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96%. Entonces, en el contexto de un paciente que está cursando un síndrome vestibular agudo, y saber si esto es de causa central o periférica, y saber que la resonancia dentro de las primeras 48 horas tiene una sensibilidad menor al 90%, alrededor del 85%, el TAC no me sirve porque tiene una sensibilidad del 16%, debo realizar estas pruebas de cabecera. Aparte de realizarlas, saber interpretarlas de forma correcta. Entonces, paciente que cursa con un síndrome vestibular agudo debe evaluar si es que hay un nistagmo espontáneo, y si este nistagmo es unidireccional, quiere decir que independiente de la posición de la mirada donde lleve los ojos el paciente, debe seguir siempre la misma dirección. Si hay un nistagmo espontáneo, recuerden que me indica que hay una simetría del tono vestibular, por lo tanto debería observar una sacada ocular correctiva cuando realizo el heading pull test. Y cuando realizo el cover test, los ojos deberían permanecer fijos y estables y no gatillar esta desalineación vertical. Esa sería la interpretación para una ruta periférica, para inferir que el síndrome vestibular agudo es de origen periférico. Por el contrario, cuando aparecen las banderas rojas, es cuando tengo nistagmos espontáneos bidireccionales o verticales puros o torsionales puros, un hit completamente normal. O sea, nos preguntamos por qué este paciente tiene un espontáneo, pero el hit está normal. No se supone que tiene una simetría del tono vestibular, y además puede tener un skew vertical, como vimos en el caso de la paciente con Wallenberg. Bien. Entonces, en base a esta explicación, les quiero mostrar este siguiente caso. Lo que estamos observando acá es un nistagmo espontáneo en posición primaria, con la mirada desviada hacia la derecha y con la mirada desviada hacia izquierda. Y si se dan cuenta, independiente de la posición de la mirada de los ojos de este paciente, el nistagmo siempre es unidireccional. ¿Ok? Este es un paciente de sexo masculino, 26 años, que consulta por un cuadro clínico de hace 2 días de duración de vértigo que inicia más o menos al despertar, pero sin gatillantes identificados, y también refiere inestabilidad. Se acompaña de náuseas y de vómitos, sin pérdida auditiva, sin tinnitus, sin otros síntomas. Entonces persiste con la sintomatología hasta el día de la consulta. Se realiza un HIMSS, ¿cierto? Pero aquí con pruebas ya clínicas, no de cabecera, aprovechando la tecnología que tenemos. Entonces se realizó este video nistagmógrafo para poder evaluar las características más específicas del nistagmo espontáneo. Y en vez de realizar el heading pull test de forma clínica, se realizó el test más tecnológico, que es el video heading pull test. Retomando un poquito al principio, observamos en este paciente que tenía este nistagmo espontáneo de origen periférico, según la clasificación. Entonces vamos, check, ruta periférica, lo más probable es que este síndrome agudo sea de origen periférico. Entonces nos vamos a la siguiente prueba, que es el heading pull test o el BHIT, como fue en este caso.
Y el vejiga aquí está completamente normal, o sea, bandera roja en base a los hallazgos de los exámenes otoneurológicos, porque aparece una bandera roja. Aunque aparezca solo uno, eso es central hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Entonces, en base a estos hallazgos, se derivó inmediatamente al paciente al servicio de urgencia, donde se realizó una resonancia con protocolo stroke. ¿Cuál fue el diagnóstico? Esclerosis múltiple. ¿Se dan cuenta cómo una interpretación de que el protocolo Hintz no seguía la ruta exacta para periférico, podemos llegar a un diagnóstico importante donde se necesita que sea oportuno? Último caso, observemos aquí los ojos. Miren qué pasa cuando la mirada se lleva hacia la derecha. Aparece este aleteo ocular, este flutter ocular. Paciente 38 años, sexo masculino. Eh, Como antecedente, él tiene un glioblastoma frontal, ¿ya? Que básicamente esa área no tiene mucho que ver con la parte vestibular, ¿ya? Pero él estaba en quimio oral por su glioblastoma. Y hace más o menos unos 10 días empezó con un poco de inestabilidad en la marcha, también sentía inestabilidad al estar quieto, como sentado. Sentía que la visión estaba un poco rara y al parecer cree que un día vio doble, tuvo diplopia. Entonces va donde su neurólogo de cabecera y el neurólogo al realizar exámenes dice, no, esto lo más probable es que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando, trabajando, así que vamos al otorrino. ¿Ok? Otorrino evalúa, escucha la historia, realiza la evaluación de los signos y le parece que esto es más de origen periférico como una neuritis vestibular, que es una inflamación de la parte periférica de los nervios vestibulares. Asiste a rehabilitación vestibular y solo con realizar esta prueba de mire acá, ya nos encontramos con un signo que es completamente central. Los ojos no son capaces de mantenerse fijos y estables en el objetivo que se le indicó. ¿Ok? Por lo tanto, en vez de realizar la rehabilitación vestibular, a este paciente se le realizan otro tipo de pruebas más específicas y se le sugiere que por favor vaya al servicio de urgencia. ¿Y qué pasó? Que este glioblastoma frontal derecho, aquí está, tremendo, ahora tenía una progresión hacia el piso del cuarto ventrículo y pedúnculo cerebeloso. Miren, está completamente desplazada aquí la línea media. Entonces, es esta progresión del glioblastoma hacia el piso del cuarto ventrículo lo que está gatillando estos signos otoneurológicos de origen central. En relación a la rehabilitación de los casos presentados, obviamente hay unos con mejor pronóstico y otros con mal pronóstico debido a las características de cada patología. ¿Es lo mismo rehabilitar central que periférico? Claramente que no. ¿Ya? La rehabilitación vestibular es efectiva tanto en patología central como periférica, pero obviamente depende del caso, de la patología, de la gravedad de la patología. Pero el origen de la lesión determina el mecanismo compensatorio que se va a trabajar, el ritmo de la progresión de la terapia y el equipo multidisciplinario que debe participar. Bien. Por ejemplo, en relación a los casos presentados, se debe sí o sí trabajar en equipo. Distintos profesionales de la salud deben integrar la rehabilitación de estos pacientes. Acá hay un breve ejemplo y muy general del rol que puede aportar cada uno. Quizá me faltan actores en este equipo de rehabilitación. No sé, por ejemplo, es ideal partir con un buen diagnóstico. Aquí participa tecnólogos médicos y ofono. Un buen diagnóstico va mucho más allá de conectar cámaras y cables, ¿ya? Esto se trata de analizar e interpretar cuidadosamente lo que nos dicen los signos que presentan nuestros pacientes. Por ejemplo, en el caso del nistagmo periódico alternante, el KINE participa activamente en la rehabilitación de patologías centrales, trabajando, por ejemplo, sin ser mi área, el control postural, tanto del equilibrio estático como dinámico. La paciente del síndrome de Wallenberg, los terapeutas ocupacionales debiesen adaptar las actividades de la vida diaria considerando los déficits que pueda presentar cada paciente en relación a la patología presentada.
En el caso de esclerosis múltiple, importante en este caso que vimos entregar un diagnóstico oportuno para comenzar cuanto antes con un tratamiento tanto médico como profesionales del área de la salud, si el paciente lo requiere o lo va requiriendo a medida que su patología va progresando. Acá en este caso es el de, perdón, aquí en este caso es el de peor pronóstico, ¿ya? Es tratar de hacer lo posible para que su calidad de vida de este paciente sea lo mejor. Aquí, por ejemplo, entra, no sé, enfermería con cuidados paliativos, todo en el fondo trabajando en conjunto para que este paciente eh, le vaya lo mejor posible. Bien. Y para finalizar y reflexionar un poco, les quiero mostrar estas imágenes. El ojo que mira, el cerebro que procesa y el equipo que actúa. Quiero cerrar con una pregunta que creo que es la más importante de toda esta presentación. ¿De qué nos sirve mirar los ojos de nuestros pacientes en este contexto de la medicina vestibular si no sabemos qué buscar en ellos? Y si encontramos algo, ¿cómo lo vamos a interpretar? Nuestros ojos no van a ver más allá lo que nuestro cerebro no sabe. Y si no sabemos, no vamos a ir a buscar los signos o vamos a pasar por alto muchos de ellos, o peor aún, vamos a encontrar algo que no reconocemos y porque no lo reconocemos no le damos la importancia. ¿Ya? La rehabilitación vestibular es un trabajo en equipo. Debemos entenderlo de esa manera. Todos deben aportar desde su expertise, desde su área, actuando con criterio, con el objetivo del bienestar del paciente. Bien, ese es nuestro único objetivo, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y tenemos que trabajar en conjunto, principalmente de estas patologías que nos unen y que son transversales a muchos profesionales de la salud. Muchas gracias por la invitación